Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad. Porque si han llegado hasta aquí, es porque sienten tanta curiosidad como yo por el tema que vamos a tocar hoy. Y sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy no nos guardaremos nada. Vamos a sumergirnos en su historia de amor, desde los inicios, los rumores, la confirmación, los momentos más dulces, los desafíos que enfrentaron y por supuesto, hablaremos sobre su situación actual. Así que abran bien los ojos y preparen sus palomitas porque esto va a estar buenísimo. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre estoy buscando temas que les interesen, así que no duden en dejarme sus sugerencias en los comentarios. Y para los que ya me siguen, mil gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todo comenzó como suele suceder en muchas historias de amor, en el set de grabación. Allá por el año 2020 Hande y Kerem fueron elegidos para protagonizar la exitosísima serie, Sen Kalkam, que en español se tradujo como Llamas a mi puerta, o Love is in the air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que terminan enamorándose, sino también fuera de ella. Los fans, con su sexto sentido infalible, empezaron a notar miradas cómplices, risas espontáneas, gestos cariñosos y una conexión que iba más allá de la simple amistad entre compañeros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fotos y vídeos que alimentaban el rumor de un posible romance. ¿Estaban Hande Erçel y Kerem Bürsin enamorados en la vida real? Esa era la pregunta que todos se hacían. Pero la respuesta, mis amores, no era tan sencilla como un sí o un no. Era una mezcla de negación pública y evidencias privadas, un juego que mantuvieron durante mucho tiempo, deleitándonos y desesperándonos a partes iguales. Pero antes de profundizar en el romance, vamos a conocer un poquito mejor a nuestros protagonistas. Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y talento innato, ya era una figura consolidada en la televisión turca. Desde sus inicios como modelo hasta sus papeles protagónicos en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, Hande había cautivado al público con su carisma y su capacidad para transmitir emociones. Era la chica de portada, la musa inspiradora, la actriz que todos querían tener en sus proyectos. Y luego tenemos a Kerem Bürsin, un actor carismático y versátil que había conquistado Hollywood antes de regresar a su tierra natal. Kerem, con su físico imponente y su sonrisa encantadora, había trabajado en producciones internacionales como Sharktopus y MC Kenna, demostrando su talento actoral y su dominio del inglés. Era el chico de la ciudad, el trotamundos, el actor que desafiaba las convenciones y que buscaba nuevos horizontes. Cuando Hande y Kerem se unieron en Sen Kalkam, la combinación fue explosiva. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente. Eda, una joven florista soñadora y apasionada, y Serkan, un arquitecto exitoso y workaholic, chocaban constantemente, pero también se complementaban a la perfección. Su relación en la pantalla era una montaña rusa de emociones, llena de momentos divertidos, románticos y dramáticos. Y fuera de la pantalla, la magia continuaba. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron herméticos al respecto. Durante meses negaron cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas que disfrutaban trabajando juntos. Pero como dice el dicho, donde fuego hay, humo sale. Y el humo era cada vez más denso. Las entrevistas eran un campo minado, cada pregunta sobre su relación era respondida con evasivas y risas nerviosas. Pero las cámaras capturaban esos momentos fugaces, esas miradas que lo decían todo, esos gestos que delataban una conexión especial. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos que parecían confirmar lo que los fans tanto sospechaban. Salidas a cenar, paseos por la ciudad, viajes juntos. Cada fotografía era una nueva prueba que alimentaba la especulación. Pero ellos seguían negándolo.
Decían que eran solo amigos, estaban trabajando duro, que no había tiempo para el amor. Pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Fue durante un viaje a Maldivas a principios de 2021 cuando finalmente decidieron hacer público su romance. ¡Ay, Maldivas, ese paraíso que tantas historias de amor ha presenciado! Ambos compartieron fotos en sus redes sociales desde el mismo paraíso, mostrando su amor sin reservas. Fue una explosión de felicidad para sus fans, quienes celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Almohadilla Anker, como se les apodó cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento. Los memes, los edits, los vídeos tributo inundaron las redes sociales. Era una fiesta global, una celebración del amor que parecía invencible. A partir de ese momento, Hande y Kerem no se escondieron más. Compartieron momentos especiales con sus seguidores, mostraron su amor en público y se convirtieron en un ejemplo para muchas parejas. Sus publicaciones en Instagram se llenaron de corazones, emojis y comentarios llenos de amor. Se dedicaban mensajes cariñosos, se felicitaban por sus logros y se apoyaban en sus proyectos. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Dos jóvenes exitosos, guapos y enamorados, viviendo un romance de ensueño. Era la imagen perfecta, la pareja que todos querían emular. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como la pintan en las películas. Y aunque su relación parecía perfecta desde afuera, también enfrentaron desafíos y obstáculos. La presión de la fama, los horarios de trabajo exigentes, la distancia, ya que ambos tenían proyectos diferentes en diferentes lugares, y los constantes rumores y especulaciones de la prensa del corazón pusieron a prueba su amor. Los medios estaban obsesionados con su relación, cada paso que daban era analizado y diseccionado. Los rumores de compromiso, de boda, de crisis eran constantes. Era una presión asfixiante que pocos podrían soportar. A pesar de todo, Hande y Kerem se mantuvieron unidos. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, celebraron sus éxitos y se consolaron en los momentos difíciles. Su amor parecía ser más fuerte que cualquier adversidad. Se les veía radiantes en las alfombras rojas, cómplices en las entrevistas y enamorados en sus viajes. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más influyentes de Turquía. Su estilo, su elegancia y su química los convirtieron en embajadores de importantes marcas y en referentes para millones de personas en todo el mundo. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Inspiraban a sus fans a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a ser felices. Pero lamentablemente, como suele suceder en muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Los fans notaron que ya no se veían juntos tan seguido, que sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y que algo no andaba bien. La magia se había desvanecido, la chispa se había apagado. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de tensión y tristeza. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo se detuvo, mis amores. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y esperanza de una posible reconciliación. Los hashtags #Anker Endgame, #Anker Forever, #We Want Anker Back se convirtieron en tendencia mundial. La gente se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un rumor infundado. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas oficialmente. Algunos medios especularon con que la presión de la fama, los diferentes proyectos profesionales y la incompatibilidad de agendas fueron factores determinantes en la decisión. Otros, en cambio, apuntaron a la posibilidad de que existieran diferencias irreconciliables en la pareja. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse, que sus vidas debían tomar rumbos diferentes. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin marcó el fin de una era. Una era en la que el amor parecía posible, incluso en el mundo del espectáculo. Una era en la que dos jóvenes talentosos se enamoraron en la pantalla y decidieron llevar su amor a la vida real. Era el fin de un sueño, la desilusión de una generación.
Desde su separación, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas y desfilando en prestigiosos eventos. Ande se ha reinventado, ha demostrado su talento y su versatilidad. Es una mujer fuerte, independiente y exitosa. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando como actor, productor y guionista. Ha participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y versatilidad. También ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y promover la conciencia sobre temas importantes. Kerem se ha enfocado en su carrera, en sus pasiones y en hacer del mundo un lugar mejor. Es un hombre inteligente, comprometido y con un gran corazón. Si bien ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, se sabe que han rehecho sus vidas amorosas. Hande Erçel actualmente mantiene una relación con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más adineradas del país. Su relación parece ir viento en popa y se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, disfrutando de viajes y eventos sociales. Hande parece estar feliz, enamorada y disfrutando de su nueva vida. En cuanto a Kerem Bürsin, se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Se le ha visto en compañía de la actriz española Stephanie Cayo, con quien se le vinculó sentimentalmente durante un tiempo, pero ambos negaron los rumores. Kerem parece estar enfocado en su carrera y en disfrutar de su soltería. A pesar de que su historia de amor llegó a su fin, el legado de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja perdura en el corazón de sus fans. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y su amor sincero los convirtieron en un ejemplo para muchos. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco. Su historia seguirá inspirando a nuevas generaciones de enamorados y seguirá siendo contada y recordada por mucho tiempo. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este recorrido por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando los momentos más importantes de su relación. En resumen, hemos visto cómo su amor surgió en el set de grabación de Senkalkam, cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, cómo enfrentaron desafíos y obstáculos y, finalmente, cómo su historia llegó a su fin. También hemos hablado sobre sus vidas después de la separación, sus nuevos proyectos profesionales y sus nuevas relaciones amorosas. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que rodearon su relación. Hemos revivido los momentos más felices y los más tristes. Hemos sentido la emoción, la alegría y la decepción de sus fans. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Que hayan disfrutado de este viaje a través de su historia de amor. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué es lo que más les gustó de su relación? ¿Qué creen que salió mal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Sí. Denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Recuerden, mis amores, que el amor es una aventura, un viaje lleno de sorpresas y desafíos. A veces funciona, a veces no. Pero lo importante es disfrutar del camino y aprender de cada experiencia. Y recuerden también que aunque Hande y Kerem ya no estén juntos, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos hizo soñar a todos. Hasta la próxima.